escuchando Medicina de Brujas. Somos Flor y San, creadoras de la Escuela de Salud Ronda Lunar, el lugar de las brujas científicas. Apretá a seguir, así nos ayudás a seguir creando y te enterás todas las novedades. Tenés hipotiroidismo y te dijeron que dejar la Lego es imposible. Hoy acá, en Medicina de Brujas, en este podcast, te vamos a contar otra cosa. Bueno, bienvenidas a todas a este espacio. Hola, amiga. Hola, amiga, ¿cómo estás? Wow, uno de mis temas preferidos. Me encanta hipotiroidismo. ¿Se Y puede sobre dejar todo, la Lego o no se puede? Es que la pregunta del millón. la pregunta estrella de tantos y tantos años de acompañar esto que me encanta, que es la prevención en salud. Y es la pregunta que viene por todos lados, en los años de consultorio, en las rondas de mujeres, en las amigas, porque tengo algunas de mis mejores amigas hipotiroideas también, ¿no? Y una cosa, esto yo siempre lo cuento como una anécdota personal. Cuando yo venía de tantos años de estudio académico, que cuando empecé a encontrarme con la medicina natural, me sorprendía a mí misma de lo que veía, ¿no? Yo empezaba a aplicar las cosas, esto fue hace muchos años, ya no, hace como 10 o 15 años, empezaba a aplicar todo esto que estaba aprendiendo y me maravillaba cuando veía los resultados, ¿sí? Cuando veía que estas mujeres que tímidamente me decían, hey, ¿podría dejar de tomar la levotiroxina? Y yo les decía, vamos a intentarlo, pongamos en práctica estas cosas. Empezaban a poder dejar la levo, empezaban a poder mejorar sus análisis de laboratorio, sus síntomas y muchas veces también a revertir ese proceso autoinmune que estaba ahí atrás, ¿no? Porque vamos a ver, que esta pregunta surja por todos lados, como si fuesen cosas, yuyitos que salen por abajo de las baldosas, tiene que ver con algo que en realidad es una realidad. El 10% de la población mundial tiene algún problema de tiroides. Y la otra cosa que es increíble es que es un problema que nos afecta a las mujeres 10 veces más que a los varones. Entonces, claro que es un tema de mujeres hablar de hipotiroidismo, claro que sí. Es una charla que casi nunca va a faltar ahí en una rondita de mate, en una caminata con amigas, en tu grupo de entrenamiento seguro también, amiga, ¿no? Sí, total. Amiga, y vos acabás de decir de proceso de autoinmunidad, entonces me gustaría ahí que nos cuentes, acá para las que nos están escuchando, qué pasa ahí con la tiroides, ¿no? Porque probablemente si tenés hipotiroidismo, Hashimoto, etcétera, algo empezaste a investigar o saber de qué le está pasando a tu cuerpo, pero me gustaría ahí desarrollarlo un poquitito más. Ay, ahí mira, me convocaste a hacer lo que más me gusta, que es explicar de manera fácil esas cosas que por ahí no se saben. Porque es verdad que la medicina alopática nos ha acostumbrado a esta forma de pensar del síntoma a la pastilla sin preguntarnos qué nos está pasando por detrás. Y lo que nosotras aprendimos en todos estos años ahí, de la mano de Ayurveda originalmente, que siempre va a buscar la causa de enfermedad. Ayurveda dice que no hay manera de tratar nada si no vamos a la causa. Y eso creo que las dos nos lo tatuaríamos, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de hipotiroidismo, la gran mayoría de los casos de hipotiroidismo que llevan, obviamente, a tomar levotiroxina, que es la pregunta que motivó este podcast, es un proceso autoinmune que se llama tiroiditis de Hashimoto. Un proceso autoinmune es cuando nuestro sistema inmunitario, que es el encargado de defendernos de las cosas ajenas como virus, bacterias y demás, lee a una parte de nuestro cuerpo como ajena y la ataca. Eso es la autoinmunidad. Viene a atacar a tu tiroides como si fuese una bacteria o un virus. Eso le está pasando a tu tiroides cuando tenés Hashimoto, ¿sí? Y entonces la forma de atacar del sistema inmune es inflamar para destruir. Así destruye a virus y bacterias y eso mismo le hace a la tiroides. Entonces, es una tiroides inflamada tratando de ser destruida que obviamente cuando tiene todas esas sustancias alrededor, no puede producir las hormonas, no puede producir esa T4, esa tiroxina, que es la que después va a actuar en todo el cuerpo para producir un montón de funciones. Entonces, cuando empezamos a entender esto, nos damos cuenta que ese proceso autoinmune casi nunca ocurre solo en la tiroides. La mayoría de las veces se está manifestando ahí un proceso inflamatorio que está en todo el cuerpo. ¿Sí? Que ahora vamos a ir a contar algunas otras cositas de cómo y por qué se genera, porque es la clave para poder revertirlo. Pero es eso, entonces es empezar a ver a la tiroides como una parte
manifestándose de un problema de salud mucho más integral y más global. Sí, y a veces, claro, lo que sucede y que está buenísimo preguntarse es, perfecto, la levo puede ser que la estemos necesitando, o sea, por suerte es un gran avance, ¿no es cierto?, de la farmacología moderna, tener la posibilidad de tomar levo, porque además, siempre decimos, la levo no es el enemigo y por suerte es una medicación que no tiene casi efectos adversos, entonces está buenísima, pero lo que vos estás dejando acá entrever es que no te va a resolver el problemilla, ¿no es cierto? Exacto. Entonces viene obligada la pregunta, ¿no? ¿Se puede verdaderamente dejar en algún momento la levo? La pregunta es que posiblemente sí, pero va a depender de un par de cosas que son muy importantes, sobre todo de cuánto tiempo lleva tu hipotiroidismo, porque fíjate que te conté que ese proceso inflamatorio tiende a destruir la glándula. Entonces, si ese proceso está activo ahí, no sé, hace 10, 15 años, y acá, por favor, no nos culpabilicemos. Una cosa que nos pasa cuando nos enteramos de que algo se podría haber hecho de otra manera es que decimos, ¿cómo no lo supe antes? ¿No? Nos ha pasado a todas con diversos aspectos. Pero entonces, si ese proceso inflamatorio lleva muchísimo tiempo en tu glándula, tal vez mucha glándula ya haya sido destruida y entonces no pueda del todo recuperarse ese tejido. Yo creo que siempre igual hay que intentarlo, porque incluso aunque no podamos dejar la levotiroxina, sí vamos a estar corrigiendo toda esa inflamación subyacente. Claro, y tal vez no podamos recuperar tejido tiroideo, pero sí vamos a desandar un proceso inflamatorio en el resto del cuerpo. Y sí vamos a mejorar los síntomas de ese hipotiroidismo. Tal vez vamos a recuperar claridad mental, vamos a recuperar energía vital, estos otros lugares donde la tiroides se manifieste. Y tal vez hay alguna posibilidad de que un poquito la dosis de levotiroxina se pueda reducir, ¿sí? Entonces, de la mano de esto viene que el mejor momento, la gran ventana de oportunidad para poder poner manos a la obra y para así poder dejar de tomar la levotiroxina es cuando recién te diagnosticaron este hipotiroidismo. O si llevas poquito tiempo de tomarlo. Yo me acuerdo de una paciente muy querida que fueron esas que me marcaron estas primeras veces, que ahora no está viviendo en Argentina, está viviendo en Europa. Ella venía, me lo acuerdo perfecto. Ella venía hace 2 años tomando levotiroxina y llegó con esta inquietud. Mirá, estoy escuchando cosas de medicina natural, quiero ver si esto es posible para mí. Y nos pusimos a trabajar, y esto también es importante, traer el concepto de proceso. Nos llevó más o menos 1 año y medio, casi 2, desandar ese camino y finalmente pudo dejar de tomar levotiroxina. Y la cosa más hermosa es que ahora ya la conozco hace casi unos 8 o 10 años y sigue sin haber necesitado levotiroxina. Eso hermoso, es hermoso. Y estoy hablando de una persona puntual, real, que no voy a traer nombre porque no le pedí autorización previa, simplemente se me vino a la mente ahora cuando estábamos charlando. Hermoso. A mí acá la pregunta que surge es, porque estamos trayendo como casos de, bueno, recién me diagnosticaron, ¿no es cierto? O bueno, o en el otro extremo que vos decías, que quizás si llevas hace 15 años, ¿no? Con este proceso autoinmune inflamatorio y quizás no puedas dejar la levo del todo, siempre se puede hacer algo para mejorar, estoy 100% de acuerdo. Pero digo, ¿qué pasa con, o sea, me diagnostica o me diagnostica, bueno, 2 años, por supuesto, ¿no? No es que uno puede decir, hay que atravesar el proceso, ¿no? Pero digo, ¿qué pasa? Uno podría pensar, me hago el laboratorio, ¿sí? Y yo cómo sé hace cuánto tengo esto, porque podría venir esa pregunta, ¿no? A ver, acá traes una pregunta súper interesante, amiga, que es, que voy a traer esto porque también es otra cosa donde las cosas cambiaron. Claro que, por supuesto, si hace 10 años si nunca en la vida te habías medido una TSH, que es la hormona reguladora que medimos como primer diagnóstico, no sabés cuánto tiempo lo tenés. Pero la verdad es que es un análisis que se empieza a incluir más frecuentemente, entonces capaz si te habías hecho hace 2 o 3 años un análisis, vas a saber
más o menos que antes no lo tenías y ahora sí. Muchas veces pasa que el hipotiroidismo es una enfermedad que tiene un gran componente genético, entonces si otras mujeres de tu familia son hipotiroides, capaz que te lo hayas hecho alguna vez para controlar, porque si vos le contaste a tu médica clínica que en tu familia hay mujeres hipotiroides, tal vez te lo hayan pedido de manera preventiva. Y una cosa interesante es que mirá cómo a veces esto de que las recomendaciones médicas internacionales en las que nos basamos a veces cambian tarde, porque hasta hace unos 10 años se decía que no se recomendaba medir TSH de rutina en la población general. Sí. Ahora, en los últimos años, eso ya cambió. Ahora se recomienda medirlo por lo menos una vez y a partir de ahí decidir. Incluso se empieza a recomendar que esté incluida en los análisis de rutina de todos los años, ¿sí? Entonces, eso sí nos da una ventana de saber cuándo. Y sobre todo, obvio que la opción más ideal es cuando sabés que no lo tenías el año pasado y este año por primera vez tu TSH salió alta. O incluso si tu TSH todavía es normal pero tenés anticuerpos positivos, ese es mejor momentazo todavía. Eso sería la preventa. Eso sería cuando podemos empezar a trabajar mucho antes para que directamente esa TSH ni siquiera nunca tenga que subir. Estamos trabajando ahí en lo súper preventivo. A mí eso es lo que me encanta hacer. Hermoso, hermoso. Bueno, entonces pongamos esta situación, ¿no? De repente, primera vez que me viene la TSH elevada, porque quizás empecé a notar algunas cositas y escuché por ahí que, estoy muy agotada. De hecho, en nuestro workshop estuvimos hablando un montón de eso, de adaptógenos para mujeres agotadas, como empezar a pesquisar señales y que detrás de esas señales puede ser que haya estrés, pero puede ser que la tiroides esté alterada, ¿no? Puede ser que no, pero es algo que hay que chequear. Entonces, de repente me siento un poco más agotada que lo habitual, ¿no? Y voy a hacerme mi chequeo y por primera vez encuentro esta TSH aumentada, voy a mi endocrinóloga y me dice, bueno, levo, ¿no? ¿Y cómo arrancamos a desandar este camino? O si por ahí ya incluso lo tenías hace 1 o 2 años, ¿cómo empiezo a desandar este camino? ¿Por dónde arranco? Que esa es una pregunta que también muy honesta para hacernos, porque como que yo también empatizo mucho del otro lado, como, yo no quiero tomar para siempre una pastilla, pero también por dónde arranco a desandar esto, como ya quedó clarísimo como proceso y no como cosa mágica de un día para otro, pero por dónde arrancar. Me parece que es re clave traer esa claridad. Antes de dar la respuesta, voy a traer ahí otra pregunta bomba para empezar. ¿Alguna vez pensaste que los problemas de tu tiroides tenían alguna relación con tu intestino? La ciencia hoy dice que sí. Y esto es lo que yo he visto suceder tantas veces en los últimos 10 años. Es que para empezar a sanar la tiroides tenemos que empezar a ver cómo está nuestro intestino y a sanar desde ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es, si ya entendimos que es un proceso autoinmune donde tu sistema inmunológico ataca a la tiroides equivocadamente, ¿por qué lo hace? ¿Dónde aprendió a atacar un tejido propio ese sistema inmune, no? ¿Dónde aprendió? Aprendió en el intestino. Porque es en el intestino donde nuestro sistema inmune se entrena. Y en el intestino pueden pasar 2 cosas. Hay algo que se llama mimetismo cruzado, que es cuando nuestro sistema inmune lee algo como ajeno y después lee algo ajeno y después ese código de barras de leer algo que es ajeno va y lo aplica en un tejido propio que se parece. Es decir, 2 organismos que tienen un código de lectura un poco parecido. Para ponerlo más claro, a ver, contanos vamos en criollo, a decir, en criollo. El gluten. Vieron que ahora estamos escuchando por todos lados hablar de hay que comer menos gluten, hay que reducir el gluten, y tal vez incluso lo escuchaste claro. Si estás interesada por tu tiroides, que una de las claves para sanar tiroides es reducir el gluten. El tema es esto, que el gluten es una proteína grandota que tiene unos códigos parecidos a los de la tiroides. El sistema inmune va y lee. Tenés gluten todos los días. Comes alfajor, galletita, pizza, empanada, tarta. En Argentina el gluten nos rodea por todos lados. Creo que tenemos más gluten que oxígeno alrededor, ¿no? Esto, por supuesto, es una metáfora. No estoy siendo Giordano con el oxígeno.
Entonces, si estamos rodeadas de gluten, nuestro sistema inmune lee eso. Acá esto es ajeno, pero ¿qué pasa? Que después la tiroides tiene códigos parecidos. El sistema inmune va a ir a atacar la tiroides como si fuese gluten. Ahí hay una clave. ¿Por qué sacar el gluten da un grandísimo resultado en relación a la mejoría de la tiroides? Y la otra cosa que tiene código cruzado con la tiroides son algunas bacterias patógenas del intestino. Cuando tu microbiota se pone en jaque por esta alimentación siglo XXI de ultraprocesados sin nada de vegetales, proliferan las bacterias patógenas. Tu sistema inmune trata de eliminarlas y así como lee ese código cambiado, va y ataca la tiroides. ¿Sí? Entonces, sanar la digestión es recontra clave. Entonces acá te estamos, amiga, gracias por traer este resumen maravilloso, así solo como vos podés hacerlo, traer una palabra, mimetismo molecular compleja, resumida, tan hermosa y tan fácil para todas. Entonces acá la pregunta que hice al principio se resume bastante simple en ¿por dónde arranco? Arrancá por acá, arrancá por una alimentación que vaya hacia lo más libre que se pueda, sin culpas, por supuesto, como proceso, no como una dieta de una semana que después no, sino como un proceso que sea amoroso con tu cuerpo, de ir de a poquito, disminuyendo lo más que puedas los ultraprocesados y el gluten, ¿sí? Y acá es una llave maravillosa para arrancar, ¿no? Y amiga, ¿cuánto tiempo vos dirías de...? Y me parece que, por supuesto, todos tendríamos que no comer ultraprocesado, pero a veces... ¿Viste? Cuando un proceso de salud te está poniendo como ahí, che, bueno, a ver, activemos, ¿no? Y bueno, finalmente es como lo que siempre hablamos, salir de este rol de víctimas y ponernos en primer plano y decir, entonces esto me inspira, ¿no? Y finalmente un proceso que se está dando en el cuerpo termina siendo como el empujoncito que nos lleva a ir un paso más allá, ¿no? Exacto. Y entonces, ¿cuánto tiempo dirías? Voy a retomar otra cosita importante, amiga. Perdón que no lo dije antes, pero sí lo quiero retomar. Dos cosas. Primero, esto que estás diciendo me linkea un montón a uno de los episodios de hace un poquito atrás en el podcast, el dolor como llave, ¿no? Cuando una manifestación de nuestro cuerpo nos trae la oportunidad de animarnos a probar otra cosa que antes por ahí lo íbamos postergando, pues todo está antes que nosotras mismas, ¿no? Y el otro punto que quería decir, ¿por qué es clave sanar la digestión y sanar nuestro intestino? Uno es por esto del mimetismo molecular, pero otra cosa es que un intestino inflamado no puede absorber bien ciertos micronutrientes que son claves para el funcionamiento de la tiroides, porque muchas veces asociamos, tal vez, si algunas lo escuchaste nombrar, a tiroides con yodo. Claro que el yodo es clave para la función de la tiroides, pero la tiroides también para funcionar bien necesita otros minerales como por ejemplo el selenio, el zinc y el hierro, ¿sí? Que son micronutrientes muy delicados, podríamos decir, que apenas se inflama el intestino, ya, aunque comamos alimentos que los tienen, no los podemos absorber, ¿sí? Entonces, cuando entendemos que esto es una inflamación a nivel de la tiroides y entendemos que es una inflamación a nivel intestinal, podemos entender que no hay una magia que vaya a pasar en una semana, que en 5 días de haber sacado el gluten voy a haber recuperado todo, ¿sí? Mientras antes empecemos, más rápido se va a resolver el proceso. A veces nos lleva un poquitito más. Lo que yo hago en mi experiencia, que esto no está escrito en ningún lado, pero es lo que, como contaba, vengo aplicando en los últimos 10 años de acompañar procesos, es poner en marcha una alimentación más limpia, con menos gluten, con menos ultraprocesados, durante 3 meses, ¿sí? Bien, esa era la pregunta que quería llegar. Exacto. Porque para dar un marco, porque si no, también es bueno, y no, y que es una semana, o es toda la vida, o no, entonces está bueno como arrancar por un lugar de referencia. Después obviamente se verá cada una, ¿no? Pero arrancar por algún lugar de referencia. A mí, en mi vida, tener tiempos claros y estas como puntos de referencia claros, a mí me ordena mucho a cómo pensarlo y me gusta transmitir también como esa claridad. Entonces decir, bueno, 3 meses, parece un montón cuando nunca lo hicimos antes, pero a medida que te empezás a sentir mejor, se puede sostener. Los cambios de recuperar energía, de recuperar claridad mental, se ven antes, se empiezan a ver más o menos a partir de las 3 semanas, pero no tendría sentido ir a hacerse un análisis a las 3 semanas, porque a la parte molecular que podemos medir, sí le lleva
un poco más de tiempo. Entonces, 3 meses es un tiempo razonable para volver a repetir un nuevo análisis de laboratorio a ver cómo va esa TSH, ¿sí? Y si bajó un poco, si volvió a un lugar más cercano del normal, ahí nos podemos animar a hacer esa pequeña primera reducción de levotiroxina, ¿sí? Y seguir así cada 3 meses a medida que vamos desandando el proceso. Qué hermoso tener autonomía para tomar decisiones en relación a nuestra salud y también como volver a recuperar lo que yo siempre digo, la confianza en que tu cuerpo puede volver a funcionar en fisiología, ¿no? Me parece como re clave. Y además también me parece también muy importante porque sé que del otro lado nos están escuchando muchas profesionales de salud que también acompañan procesos y me parece que está buenísimo como traer esta data para que también, si sos profesional y de repente escuchaste que por ahí, que el gluten, que pero también que sepas que hay evidencia y hay solidez científica en esto que estamos diciendo, ¿no? De hecho, amiga, esto es un tema que investigamos muchísimo y que actualizamos muchísimo para nuestra membresía de terapeutas y profesionales Atenea, y le dedicamos un mes entero a analizar qué pasa con la tiroides, qué pasa con la levo y, por supuesto, traer opciones naturales, adaptógenos a la cabeza, para poder acompañar a las personas que nos consultan, ¿no? O sea, por un lado, una como responsable de su salud y si lo estás atravesando, y por otro lado, para quien acompaña estos procesos también, ¿no? Exacto, y que a veces cuando somos profesionales y elegimos este camino de la medicina natural, se vuelve muy difícil encontrar esta información. Porque por supuesto que la información para profesionales de la salud está muy gestionada desde la industria farmacéutica. A la industria farmacéutica no le interesa que podamos dejar de tomar levotiroxina cambiando nuestra alimentación, digamos la verdad. No, Es les interesa eso. un pedo. Les interesa facturar, o sea, claramente, facturar a la cabeza. Exacto. Y entonces yo acá quiero traer para quienes son, a ver, para todas las personas en general, si vos estás con este tema de hipotiroidismo, lo primero que te va a interesar es dejar de tomar la levotiroxina, mejorar tus niveles de laboratorio. Y tal vez después te animes a pensar, che, ¿y si la causa son los anticuerpos? ¿Puedo mejorar estos anticuerpos? Y seguramente como profesionales ya hayamos visto como esa zanahorita un poquitito más allá, poder revertir el proceso autoinmune en su totalidad, ¿no? Entonces vamos con la segunda pregunta del millón, que es más allá de dejar de tomar levotiroxina, más allá de normalizar TSH, ¿se pueden negativizar esos anticuerpos? Porque muchas veces nos hemos como resignado o hemos aprendido que el objetivo era normalizar TSH, pero que los anticuerpos, si tenés Hashimoto, van a estar para siempre ahí presentes, ¿no? Sí. Y esto es como ahí el segundo, diría como el segundo objetivo. Llegaste a la primera posta de la carrera, vamos por la segunda. Vamos por más. Exacto, pues nosotras siempre vamos por más. Y la respuesta es que sí, es posible. En esto que vos contabas, que estuvimos investigando un montón, hay bibliografía súper reciente, bastante salidita del horno, que con todos estos procesos naturales o magia sucede. Los anticuerpos esos que estuvieron positivos se pueden negativizar. Obvio que siempre va a ser, al igual que lo anterior, más rápido, más posible de hacer, cuanto menos tiempo lleve ese proceso, pero está buenísimo. Y acá es una parte preciosa donde podemos darle una manito a todo este proceso, no solo con la alimentación, sino también con algunas plantas medicinales hermosas, una que es tu preferida, ¿la querés contar, amiga? Ashwagandha, por supuesto. Igual ya hablamos de ashwagandha en capítulos anteriores de este podcast, así que volvé para atrás. que sí, que, a ver, Ayurveda, como ya dijimos en capítulos anteriores de ashwagandha, hablaba de esta planta hace muchos años, y lo interesante es que justo también al actualizar bibliografía para el workshop de agotadas, que por supuesto hablamos de ella, también para Atenea, como decía, también ya hay bibliografía desde la ciencia moderna que viene como a apoyar esto que los sabios védicos decían hace tanto, que es que la ashwagandha es una de las claves para acompañarte en tu proceso de autoinmunidad tiroidea, así que es espectacular.
Y otra de las cosas es de algo que también venimos hablando hace tiempo, que son los suplementos de selenio. Y también al actualizar bibliografía, vimos esto, que justamente el selenio también ayuda con la reducción de los anticuerpos. Por supuesto, no como cosa aislada, no como cosa sola, no como cosa loca, ¿no es cierto? Pero es re interesante. Así que bueno, si por supuesto querés acceder a esta bibliografía depurada y curada, y porque sos profesional y querés tener ahí los papelitos, obvio que en nuestra biblioteca de Atenea, eso, ya estamos haciendo una biblioteca que es una joya, y que por supuesto, sí, es una cosa de locos. Y es re interesante también. Obviamente que no, si no sos profesional y te interesa como lo de los suplementos, nada, eso es información que está re disponible para todos y que verdaderamente, amiga, ¿querés contar tu suplemento de selenio preferido? Porque me encanta. Yo creo casi que esto va a dar para todo otro capítulo, pero mi suplemento de selenio preferido son las castañas de Pará, una cosa maravillosa. Y que ponemos nos da la puntitos suspensivos. Sí, porque ya nos estamos extendiendo y tenemos como objetivo que este podcast no sea eterno, porque nosotras arrancamos y nos quedamos acá 3 días hablando. Así que, a ver, las leemos, las escuchamos, dejen comentarios. ¿Sabían que se puede dejar de tomar levotiroxina? ¿Son hipotiroideas? ¿Quieren hacerlo? ¿Te interesa saber sobre selenio? Leemos todos los comentarios que nos dejan, así que a escribir. Y si te copa este contenido, ya sabes, danos 5 estrellitas, seguinos, compartirlos con amigas, porque la verdad es que estamos súper comprometidas con que este sea un espacio de información con data que sirva de verdad y también donde nos inspiremos y nos acompañemos entre todas, que sea una tribu de sanadoras. Hermosa. Gracias, amiga, por toda la data que nos trajiste. Gracias, chicas, por estar ahí escuchándonos. Vamos que Medicina de Brujas llega al top 10 en Spotify. Vamos por esa, que es el único podcast donde las brujas científicas toman la posta, al menos sin habla hispana. Así que ayúdanos ahí a seguir creciendo y a divulgar esto que tanto vamos a compartir y hacer. Un abracito.